Bueno, pues hola, buenos días o buenas tardes. Espero, espero que buenas noches, ¿no? Que estéis todos durmiendo cuando veáis esto. Bueno, vamos a hablar de la geografía urbana y para ello pues vamos a ir viendo un poquito los conceptos que os tenéis en la lista. Vamos a intentar explicarlos de una manera fácil y sencilla. El concepto de ciudad lo tenemos que tener bien claro. Es un paisaje humanizado. Constituye el ámbito de localización de la mayor parte de la población mundial y además es un espacio con mucha gente y sin actividades agrícolas. Esto es importante. Bien, entonces, por concretar, en cuanto al tamaño, es un amplio espacio edificado. En cuanto a la población, tiene una alta densidad, vive mucha gente. En cuanto a la morfología, son edificios altos, próximos, con espacios públicos y con ausencia de espacios agrarios. Y en cuanto a las actividades económicas, pues lo que dice predominio del sector secundario y terciario, es decir, no hay sector primario, no hay pesca ni agricultura, y sí hay industria y servicios. Y hay la gran variedad de funciones que tiene, una función de ocio, industrial, residencial, comercial, que iremos viendo un poquito más adelante. Hay varios tipos de ciudades y a lo largo de la historia vamos a ver las ciudades preindustriales hasta el siglo XIX. Bueno, las primeras ciudades desde la antigüedad pues son las ciudades griegas y las ciudades romanas. Fundamentalmente pues las polis y luego pues la ciudad romana, que veremos cómo funciona, qué forma tiene. Bien, aquí tenemos el plano típico de una ciudad romana, que como veis pues es una ciudad que tiene calles perpendiculares y paralelas que se cortan entre sí. Hay dos principales, una que se llama el Cardus y otra que se llama el Decumanus, y que en el cruce de ambas dos, solía haber una especie de plaza que era el foro, que era el corazón de la ciudad. ¿eh? La ciudad romana que mejor conocemos pues es la nuestra, Zaragoza. Aquí tenéis planos de ciudades romanas, la propia Roma, o por ejemplo Lugo, que es una ciudad romana. En la Edad Media se caracterizó porque las ciudades estaban sin planificar, no tenían ningún tipo de planificación, entonces era un trazado completamente irregular. ¿De acuerdo? Calles estrechas, calles estrechas también para defenderse por un modelo de defensa, no solamente de las batallas que podían tener, sino también pues del sol, del tiempo, del aire. Tenemos pues algunos planos de ciudades medievales que, como veis, pues tienen un plano irregular. Aquí esta, por ejemplo, se ve bien claramente, la ciudad de Carcassonne en Francia. En el Renacimiento surgen unas ciudades que tienen unas características diferentes y son más, digamos, más ordenadas y además pues intentando ser, pues según el modelo renacentista de hombre, pues una manera más racional. Entonces surgen los planos radiocéntricos. Por ejemplo, aquí tenéis un caso que se ve bastante claro, ¿no? La plaza central y luego pues las calles que convergen en ella, ¿no? desde la parte exterior de la ciudad. Bueno, la ciudad industrial. ¿Cuándo surge? Durante el siglo XIX. Y lo que sucede es que la gente deja de trabajar en el campo, viene el maquinismo, sobra mucha gente de mano de obra rural y se va a las ciudades. Entonces, en principio, hay una inmigración masiva hacia la ciudad. Y entonces la gente se apiña en la periferia de las ciudades con una degradación ambiental y de la calidad de vida de sus habitantes. Es decir, la gente vivía bastante mal. Había hacinamiento, falta de infraestructuras y entonces empiezan los arquitectos a decir, bueno, pues esto lo vamos a solucionar mediante unos planes urbanísticos, unos proyectos urbanísticos que se llamaron los ensanches. Hay dos tipos de ensanches, el ensanche endamero, que es el que tenéis en la fotografía de arriba, y luego otro tipo de ensanches siguiendo más el modelo radiocéntrico, que es el que tenéis en la fotografía de abajo, que es la ciudad de París, como un prototipo de ese tipo de funcionamiento, de ese tipo de planificación urbanística. Que por ejemplo tenéis el ensanche de Barcelona, que son casas, o sea, manzanas enteras formando cuadrados, las calles se entrecruzan entre sí perpendicularmente y además las manzanas no acaban en esquinas, sino que acaban en chaflanes, de tal manera que en el cruce de dos calles se forma una especie de plazas muy características.
La ciudad postindustrial, pues corresponde al último periodo, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces las industrias se dan cuenta, los arquitectos y los urbanistas, que son contaminantes, y entonces las sacan de las ciudades. Y ya se crean los que se llaman los polígonos industriales, y luego hay unos barrios residenciales que ya tienen otras características de los ensanches. Esos barrios se caracterizan porque hay mucha separación entre los edificios, las calles son anchas, son grandes avenidas, y suele haber zonas de aparcamiento. E incluso hay zonas ajardinadas para poder albergar a todas esas personas y a sus coches y a sus edificios, y de esa manera pues tener una ciudad, por así decirlo, más habitable. Hay un tipo de conceptos que dice que salen en la lista, que serían estos: megalópolis, conurbación, aglomeración. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que hay grandes extensiones urbanas en el cual se juntan varias ciudades durante kilómetros continuamente con un espacio urbano continuo, que se llaman megalópolis. Por ejemplo, tenéis en Estados Unidos pues toda el área que va desde Boston, esa que tenéis puesta en la imagen de la derecha, en verde, que veis que son en toda la costa este de los Estados Unidos, pues cientos de kilómetros de zona urbana. Bueno, funciones de la ciudad. ¿Qué funciones tiene la ciudad? Pues aquí las tenéis nombradas un poco más abajo. La ciudad alberga diferentes actividades y, como podéis ver, pues tiene una función residencial, industrial, administrativa, que las iremos viendo, cultural, educativa, turística. Función residencial, pues es que en la ciudad vive gente. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. En la ciudad tiene la gente su residencia y entonces sirve de albergue de las personas que viven allí. Por ejemplo, pues tenéis barrios residenciales de muy diverso tipo. Función comercial, pues en la ciudad, como vive gente, esa gente necesita abastecimientos de agua, de luz, comerciales de todo tipo, pues tiendas para poder comerciar. Y también pues tenemos un tipo de función comercial específica, que es la función financiera. Por ejemplo, Nueva York. Aquí tenemos pues tiendas de Madrid y Barcelona. Función industrial, pues ya hemos dicho que como la gente trabaja en los polígonos industriales que están fuera de la ciudad. Aquí tenemos algunos polígonos industriales. Y luego también pues en la ciudad, puede ser que sea capital de nación, de provincia, de lo que sea, pues también tiene una serie de servicios administrativos, judiciales, de todo tipo. También hay una función educativa. En las ciudades suelen estar institutos, universidades, los hospitales. Y también pues hay una función cultural, religiosa y turística. Hay ciudades que son muy bonitas y entonces pues merece la pena visitarlas. Bueno, las comunicaciones. Entre las ciudades tiene que haber diversos tipos de comunicaciones, porque entre ellas pues hay trasiego de personas. En las ciudades hay trasiego de personas que van de un sitio para otro. Aquí tenemos transportes interurbanos y transporte urbano, lo que se llama el flujo pendular, es decir, la gente va de casa al trabajo, del trabajo a casa, y eso el trazado lo hace todos los días a través de los más diversos medios de transporte, que suelen además pues contaminar un poco. Por eso en las ciudades hay contaminación. Aquí tenemos tranvías, autobuses, de todo. Bueno, el urbanismo, ¿qué sería el urbanismo? Pues es una ciencia que se preocupa de planificar y darle a la ciudad lo que necesita en el periodo histórico en el que se desarrolla. Las ciudades además tienen su diversa jerarquía. Hay ciudades más importantes que otras porque tienen unas influencias distintas. Por ejemplo, pues hay una red urbana en la cual pues hay metrópolis regionales, nacionales y mundiales. Y las áreas metropolitanas es cuando una ciudad alcanza una extensión suficientemente grande para ir, por así decirlo, captando todas las ciudades más pequeñas que hay a su alrededor. Entonces tenemos metrópolis regionales o subregionales, ciudades de tamaño medio con servicios especializados. Hay hospitales, universidades, un área industrial que abastecen a una región o a varias regiones. Por ejemplo, Zaragoza estaría dentro de este tipo de categoría. Metrópolis nacionales, que son ciudades que tienen proyección dentro de su nación.
suele haber dos. En el caso de España pues serían Madrid y Barcelona. Y metrópolis mundiales pues son aquellos centros de carácter político, económico, porque por lo que sea tienen su influencia a todos los niveles del mundo, o porque ahí se hace alguna actividad específica, que es muy famosa. Por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles pues tiene una característica, que es que ahí se produce toda la ficción de películas, etcétera, etcétera. Bueno, pues se le podría considerar en ese sentido una ciudad influyente o una metrópolis mundial en ese aspecto. Bien, aquí tenéis un poco más explicado lo que sería una metrópolis nacional, y aquí tendremos un poco más explicado todo lo que sería una metrópolis regional. Y luego todos tenemos otro tipo de ciudades que son más pequeñas y que tienen influencia pues en lo que serían sus provincias o sus comarcas, las zonas de alrededores. Vamos a ver un poco cuál es la forma de la ciudad. Por el emplazamiento y situaciones, lo que se llama la topografía urbana, pues la ciudad evidentemente está en un sitio, puede estar en una montaña, en un valle, en una zona marítima, eso se le llama la topografía urbana. Y eso determina su plano o su trama urbana, como queráis. Entonces, según vemos en el plano, pues podemos ver las etapas del crecimiento de una ciudad, sobre todo si es una ciudad europea que lleva muchos años. Entonces aquí tenemos varios tipos de plano que ya los hemos explicado antes. Irregular, por ejemplo aquí tenéis otro. Ortogonal, ciudades romanas o los ensanches de las ciudades. Aquí se ve bastante claro lo que hemos explicado antes. Y el plano radiocéntrico. El plano radiocéntrico, que es lo que hemos visto también antes, como era propio del Renacimiento. Bueno, ahora mismo en las ciudades postindustriales pues tenemos áreas residenciales, áreas industriales, áreas deportivas y áreas, por ejemplo, pues de tipo cultural, lo que corresponde a los nuevos tiempos. Entonces, pues simplemente esperamos haber dado un tipo de idea de cómo han sido las ciudades a lo largo del tiempo.